Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. A todos, ¿cómo están? Ya vamos a dar inicio. Vamos para pasar las cositas. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Andrés Enrique Zárate Pradilla. Voy a ser su docente del módulo de diversidad y diferencia en el análisis de solución de conflictos. Voy a estar, bueno, ahorita hay bastantes personas que entran por otros usuarios, entonces voy a estarlos aceptando. Aquí en la asistencia me dice que son alrededor de 22 personas. Tengo 17 en sala, pero pues vamos a dar inicio por respeto a los que ya se han venido conectando. Mi nombre, como ya les dije, es Andrés. Yo soy psicólogo de profesión, una especialización de salud mental y prevención de la violencia y la farmacodependencia, una maestría en educación. Llevo trabajando con el diplomado en conciliación alrededor de 4 o 5 años. Inició el diplomado. Pedí un permisito porque entra gente a sala y el día de hoy, entonces, vamos a tener dos momentos, un momento teórico donde yo les voy a explicar la temática del módulo y posteriormente vamos a pasar a las salas alrededor de las 7:30 para que trabajen en grupos. Yo tengo un listado de los grupos. El primer grupo lo lidera Alejandra Lesmes, el segundo grupo Hernán Andrés Arciniegas, el tercero María Gabriela Jiménez y el cuarto Juan Felipe Peralta. Entonces tendríamos 4 grupos, trabajaríamos en esos 4 grupos. El trabajo Profe, práctico, qué pena interrumpirle. Quería recordarle algo. Lo que pasa es que, bueno, yo pertenezco al horario
Sí, sí, señora. Yo sé que de 6 a perteneces 10 ahora, a- por el día de hoy. Entonces, para que lo tenga en cuenta en la asistencia, porfis, profe. Muchas gracias. Sí. Tú eres, por acá me dijeron, Isabela. Sí, profe. Isabela, listo. Sí, sí, ya te había puesto la falla en el horario de la tarde, pero ahorita te la quito. No hay problema, Isabela. Listo, profe, Eh, gracias. Obviamente, entonces, este trabajo lo harás con otro grupo, porque será con uno de Sí, los... profe, Entonces, por pues favor, en la que clase lo del día coloquemos. de ayer también tuve que verla a este horario, pues ya la otra semana no lo voy a ver en este horario porque ya lo confirmé, pero yo trabajé ayer con un grupo y no sé si haya problema que siga trabajando, que es el grupo 2. ¿Habría algún inconveniente o puedo seguir trabajando pues hoy con ese grupo? Sí, no hay ningún problema. Con ese grupo trabajas, entregas el trabajo que tenemos en la parte práctica con ellos. Sí, le recomendaría que donde van a entregar el trabajo, pues me coloques ahí como que tú eres del otro grupo para pues, yo saber en dónde debo ubicar la nota, la respectiva nota, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, como les venía contando, la idea del diplomado de conciliación que les ofrece la UNAM es que tenga el componente interdisciplinario. En ese orden de ideas, pues por eso la mayoría de clases ustedes la ven con pues, profesores, con abogados. Esta en particular la van a ver conmigo desde aspectos psicológicos que tenemos que tener en cuenta en el momento de la conciliación, ¿cierto? Desde cómo recepcionar el caso, qué aspectos psicológicos tengo que tener en cuenta, tanto en el convocado como en el convocante, cómo analizar algunos elementos. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría iniciar preguntándoles qué saben de psicología y cómo creen que los aspectos de la psicología podrían verse inmersos en el proceso de conciliación. Buenas noches a todos, profe, mucho gusto, soy Emilio Leal. ¿Me está escuchando bien ahí? Sí, señor, te escucho. Bueno, profe, su merced con la pregunta que hace frente al conocimiento de la psicología, en mi caso por lo menos he tratado temas de derecho de familia y pues el derecho de familia como tal ha generado ciertas modificaciones desde lo legal hasta lo que se ve comúnmente hoy. Si nos vemos al marco legal, habla de que la unión entre un hombre y una mujer y ya hoy en día vemos las uniones permitidas entre parejas del mismo sexo. Entonces, la parte de la psicología en cuanto al tema de conciliación es muy importante y lo he visto porque es el comportamiento humano. Cada uno de nosotros somos el resultado de esa familia, de ese núcleo fundamental de la sociedad y de ahí empiezo a entender y a comprender la importancia del psicólogo y del trabajador social, quien es quien nos determina esos comportamientos humanos y en caso de procesos son quienes nos dan la pauta para decir el niño o la niña debe vivir con tal persona porque pues se acomoda o se ajusta a las condiciones de ese menor. Entonces, esa es mi intervención, profe. Muchas gracias. Muy bien, entonces como vemos, la psicología, sobre todo la psicología social y la psicología jurídica, le ha venido aportando a la rama del derecho muchos componentes, sobre todo en el componente de la prevención, en el componente del entendimiento. No podemos desligar que el consenso social pues también aparece desde lo individual. Entonces la psicología jurídica va a intentar ser una rama puente entre la psicología y el derecho. En ese orden de ideas, pues vamos a analizar no solamente los procesos de conciliación, sino también vamos a analizar desde la psicología jurídica, la psicología penitenciaria, la psicología policial, todo desde entender el fenómeno, poder comprenderlo y sobre todo intervenirlo, ¿no? Intervenirlo desde el plano de pronto también preventivo. En ese orden de ideas, dentro de la conciliación, vamos a tener una cantidad infinita de elementos psicológicos que pueden estar articulándose y que les pueden dar herramientas a ustedes para entender. Pues en una clase no se van a volver psicólogos, pero sí van a tener algunos elementos de la psicología para poder comprender ese conflicto humano. Entonces,
vamos pues a dar inicio. No sé si alguien más quiera hablar sobre qué aportes podría tener la psicología para el proceso de conciliación. Profe, yo. ¿Te escuchamos? Sí, doctor. Bueno, considero que uno de los aportes más importantes, en este caso de la psicología, en cuanto a la conciliación, es aprender a identificar, entre comillas, el interés o el dolor que siente ese convocante o ese convocado al acudir al centro de conciliación, ¿no? Entonces, considero que de uno como en cierta parte ponerse en sus zapatos, porque primero la mayoría va como predispuesta, ¿no? O sea, allá no vaya a aceptar nada, allá lo van a engañar, eso es una formalidad. Entonces, nosotros, los conciliadores, tenemos que ser esos psicólogos, entre comillas, de aprender a escuchar y saber manejar las pautas, de entrar muy suavemente a ellos, ¿no? Porque cualquier comentario de nosotros puede dañar la conciliación. Por ejemplo, si decimos, bueno, a mí me causa curiosidad cuando vayamos a explicar lo que causa los efectos de la conciliación. Causa, presta mérito ejecutivo y hace cosa juzgada. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya no pueden hablar más de este tema, ya no pueden acudir a la jurisdicción frente a estas pretensiones porque ya se están conciliando acá. Entonces, ellos van a decir, pero sabe que de todas maneras yo sigo perdiendo, yo sigo, o sea, o yo, a mí me tocó no sé qué, o entonces esto se va a quedar así, o es muy poco, o sea, uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de hablar. Entonces, esa psicología sí es realmente como cuando uno va a educar a sus hijos, que no sea un arma de doble filo, ¿no? Porque tiene que dar buena sensación a los convocantes y al convocado para que, digamos, nos referencien en otros procesos o con otra gente y para que se haga efectiva ese objetivo de la conciliación. Y además, para que, pues como diría un paisano, ¿no? Ganes una bendición y no un madrazo. Entonces, sí me parece que es muy importante la conciliación en cuanto a la psicología, planteándola en la conciliación, doctor. Zaida, muchas gracias por tu elocución. Me llama mucho la atención todos los aspectos que dices, sobre todo en el plano de lo emocional. La idea es que podamos comprender las emociones del otro, y cuando comprendemos las emociones del otro, también debemos comprender mis propias emociones. Es decir, cuando yo estoy analizando cualquier caso, ya sea de alimentos, ya sea de arriendo, eso también me provoca a mí unas emociones, unos sentimientos, y yo debo conocerlos para poder mirar cómo los otros también los entienden. Entonces, las emociones van a ser muy importantes y las emociones se ven reflejadas en las conductas. Entonces, lo primero que vamos a analizar en la noche de hoy tiene que ver con el comportamiento no verbal. Entonces, el comportamiento no verbal va a ser una, que también lo vamos a llamar comunicación analógica, hace referencia al 70% de la comunicación. Normalmente, nuestro lenguaje no verbal tiene un mensaje que no necesariamente va en coherencia con lo que estamos diciendo. Entonces, las partes pueden llegar a la conciliación. Sí, doctora, vamos a conciliar, no hay problema. Y entonces tienen las cejas arrugadas, los brazos doblados. Pues ahí me está mostrando el lenguaje no verbal, me está diciendo todo lo contrario a su lenguaje verbal. Entonces, parte de poder entender cómo yo puedo entender y cómo puedo también manejar el lenguaje, mi propio lenguaje y el lenguaje del otro, va a ser un elemento fundamental. La comunicación humana es sumamente compleja, tan compleja que somos muy torpes comunicacionalmente, y el conflicto puede agrandarse precisamente por pesa en el lenguaje, en cómo nos comunicamos con los otros. Entonces, básicamente, poder comprender que el conflicto va más allá de las leyes, ¿sí? Le pertenece a los seres humanos, le pertenece a las partes involucradas. Permitir que las partes involucradas hablen va a ser fundamental. Que ellos tomen conciencia de que existe un conflicto va a ser la primera parte. Entonces, tú nos decías desde el principio, yo tengo que explicarles muy bien en qué consiste la conciliación, sobre todo eso de la cosa juzgada y todo eso, pero no solamente que ellos
lo entiendan, sino que lo crean, ¿sí? Eso lo llamamos conciencia psicológica. Entonces, la conciencia psicológica es cuando yo reconozco que existe un conflicto. Muchas veces las partes llegan y no saben que existe un conflicto, o uno de los dos es el único que sabe que existe el conflicto. Entonces, ustedes no son psicólogos, pero ustedes deben entrar a que la parte que todavía no es consciente asuma que existe un conflicto a partir, pues, obviamente, de las manifestaciones del otro. Entonces, ese va a ser el primer objetivo cuando analizamos un conflicto, que ambas partes entiendan que existe un conflicto, que sean conscientes del problema, y el conflicto aparece porque precisamente una de las partes o ambas partes no están de acuerdo en determinados puntos. Entonces, persiguen necesidades diferentes o tienen obstáculos distintos. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a que ellos tomen conciencia. Entonces, la toma de conciencia va a ser muy importante en los procesos de conciliación. Y esa toma de conciencia empieza por el encuadre. El encuadre es la explicación inicial que damos o la apertura inicial que damos en el momento de conciliación. Esa apertura, además de ser un acto formal, también es un acto social, porque yo entro a ganarme la confianza de las partes. Y aquí es muy importante porque muy probablemente el convocado siente que va ganando, el convocante siente que va ganando y el convocado siempre entra como, aquí me llaman porque yo ya, o sea, voy perdiendo en este asunto, él habló primero. Entonces, lograr que las partes sientan esa imparcialidad de la que vamos a hablar más adelante por parte del conciliador, pues va a ser fundamental. Bueno, ¿qué saben de psicología? ¿Qué pronto autores conocen? ¿Qué vieron en el colegio, en la universidad? Y a partir de ahí vamos también construyendo qué elementos desde lo psicológico podemos entrar a trabajar dentro de los procesos de conciliación. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Todos sus compañeros. Pues yo la verdad, en mi caso, no es tanto libro de psicología o algo, pero sí fue libros de actitud mental positiva, que sí estuve leyendo bastante, pero hay uno que me marcó y me ayudó bastante, que era Cómo ganar amigos e influenciar sobre las demás personas, de Dale Carnegie. Es, en mi caso, he logrado aplicarlo, pues tanto en los procesos que llevo en litigio y en las mismas conciliaciones. Unos puntos de ahí he logrado aplicarlos y me han servido bastante. Listo, entonces eso pertenece a la psicología positiva, está muy de moda en la psicología positiva. Cómo establecer lazos y cómo establecer relaciones con los otros va a ser fundamental. Cómo lograr que los otros te evalúen de forma positiva. Entonces, cuando miramos y analizamos de la psicología social, hay unas fórmulas, ¿sí? Hay unos factores que aumentan que yo le agrade a los otros y hay unos factores que hacen que yo le desagrade a los otros. Dentro de esos factores está la proximidad, ¿sí? Está qué tan cercano yo soy al otro. Yo necesito, como conciliador, caerle bien a ambas partes. Y ese caerme bien empieza desde el saludo inicial, dar el apretón de manos con la misma intensidad, mirar a las partes con la misma intensidad. Si yo miro solamente a uno de los dos, yo ya estoy mostrando una inclinación hacia esa persona. Otro de los factores tiene que ver con, para que me evalúen de una manera adecuada, voy a repetir el ingreso a Carmen, que está por acá entrando. Sí, cada vez que entra alguien pierde un poco el ritmo. Qué pena con ustedes. Entonces tenemos la proximidad, tenemos el hablar bien del otro, ¿sí? Entonces cuando yo solamente tengo críticas hacia los demás, pues esto genera una emoción negativa y hace que el otro me evalúe de forma negativa. Entonces siempre que estemos en un proceso de conciliación, procuremos no hablar mal de ninguna de las partes, ¿sí? Procuremos guardarnos para nosotros aquellos comentarios nefastos o aquellos comentarios de pronto fuera de lugar que haría que alguna de las partes, por ejemplo, si yo le digo, pero ¿cómo vienes tan mal vestida? Eso, si yo se lo digo a alguien, una vez se siente mal y va a hacer que me evalúe de manera inadecuada. Entonces siempre vamos a profundizar
en tener un lenguaje propositivo, un lenguaje positivo frente al otro. Sandy, si a ti te dicen, no sé, te encuentras con una amiga y te dice cosas como, ay, me parece que te subiste de peso. ¿Tú cómo evalúas a esa persona que te acaba de saludar? ¿Te caería bien o te caería mal? Negativo, ¿cierto? Entonces, miremos que cada vez que yo juzgo a alguien, cada vez que yo critico a alguien, esa crítica viene o atrae precisamente la evaluación negativa de la otra persona. Entonces, para caerle bien a las personas, pues, básicamente, o el truco es no ser hipócrita, pero procurar no ser tan crítico frente al otro, ¿sí? Esa va a ser un aspecto muy importante. Otro aspecto importante también es el sentido del humor, la risa, el sonreír, ¿sí? Entonces, cuando la persona entra, mostrar una cara, un rostro de agrado, porque si yo de pronto soy así de los que me parezco a toda hora huraño, de mal genio, pues eso también va a generar un conflicto cuando yo esté trabajando entre las partes. Bueno, muchas gracias. ¿Qué otra persona de pronto conoce algún autor, alguna teoría de psicología? De pronto, no necesariamente que la haya leído, que haya visto series, películas, cultura general. Doctor, a mí me parece muy bonito el libro de los 4 acuerdos. ¿Podrías profundizar algo sobre eso? Sí, es que pensé que iba a hablar alguien más, perdón. Bueno, ese de los 4 acuerdos, pues personalmente me pareció muy interesante cuando lo leí iniciando el semestre de Derecho, porque considero que el abogado siempre va a tener diferentes puntos de concepto, ¿no? Y pues ahí está el problema en saber llevar o tomarse las cosas personalmente o no. Entonces, uno de los 4 acuerdos que me causó curiosidad era, por ejemplo, haz siempre lo mejor. Entonces, nosotros como conciliadores siempre tenemos que tener, digamos, la tranquilidad o nuestra conciencia tranquila de que dimos lo mejor en la audiencia, ¿sí? Lo que nos explicaba la docente ayer era que nunca supongamos. Entonces, el de honra tus palabras. Entonces, lo que decía el doctor ahorita, entonces, al saludar, ser un saludo agradable, de ambiente, ¿sí? Caluroso. Obviamente, pues, evitar comentarios como de política, religión, cosas así como muy puntuales, sino, no sé, del clima, del transporte, algo que, digamos, quite esa tensión entre todas las partes, ¿sí? Y que se pueda hablar. El siguiente acuerdo es no te tomes nada personal. Entonces, cuando yo considero que la conciliación no siempre hay 2 ganadores o 2 perdedores, sino uno gana y uno pierde, entonces no te tomes nada personal. Me gustaría aplicarlo en este momento cuando digan, no, es que ese conciliador se dejó comprar, no, es que ese ya estaba vendido. Es lo que siempre, normalmente yo escucho de los abogados, cuando digamos nosotros no podemos ejercer un derecho porque no nos faculta la ley o porque uno ve que ya caducó, ya prescribió, sí, no hay nada que hacer. Entonces el decir de los clientes es, ese abogado ya se dejó comprar, ese abogado ya le dieron plata o le untaron. Y yo a veces digo, no, simplemente pues fue que no vio ninguna posibilidad de arreglo, no había más que hacer. Entonces, el no tomarnos nada personalmente y el último acuerdo es el de no supongas. Entonces, es lo que la doctora nos decía de no dar nada por supuesto, ¿no? A veces nosotros en las conciliaciones de pronto consideramos a alguien que es más frágil o de pronto podemos mirar a alguien con más fragilidad que al otro y podemos hacer tela de juicio y nosotros como conciliadores no podemos hacer eso. Entonces, me parece muy bonito y aplicaría para la conciliación, Doc. Muy interesante esos 4 acuerdos que nos acabas de contar. Profe, yo quiero dar otro aporte. Sí, claro, te escuchamos. Bueno, profe, yo me leí un libro que me pareció súper interesante, que es de John Maxwell, y habla acerca de las claves de cómo alcanzar. ¿Cómo? ¿Cómo alcanzar el éxito? Sí, cómo alcanzar el éxito, sí. Bueno, me pareció muy importante resaltarlo, ya que, primero que todo,
él plantea que debemos cuidar como nuestros pensamientos, todo lo que consumimos de manera visual, auditiva, que debemos cuidar cada cosa que nos quiera acercar como a esos objetivos que nos tracemos. Entonces, primero que todo, hablaba como de cuidar las emociones, acerca de todas las energías que uno atrae en el ambiente, principalmente. También hablaba de que cada logro que nos tracemos en las vidas, pues tiene que ser mediante objetivos, como colocar metas a corto plazo, fechas y todo esto. También me parecía como tercera cosa muy importante que también señalaba en el libro, que para poder alcanzar cada objetivo que nos tracemos, debemos tener disciplina para poder lograr estas metas y constancia. Entonces, pues me parecía muy importante pues resaltar esto también de este libro, porque nosotros los abogados en el diario vivir tenemos que aplicar mucho de estas cosas, pues ser muy organizados, disciplinados y aparte de todo, manejar mucho las emociones, porque el tema central de todo esto viene siendo el manejo de las emociones, porque podemos expresar muchas cosas, pero si no logramos controlar o contener la rabia, la ira, el dolor, la tristeza, se nos puede ir la situación de las manos, como como en la conciliación, cuando el convocado o la convocada pues, se va a intentar mediar algunas veces, en la mayoría de veces, tenemos el caso de que vienen predispuestos, como ya lo mencionaron, de que sí, tienen como pensamiento que no vamos a solucionar nada, vienen siempre como con esa actitud. Entonces es como el comportamiento, el manejo del comportamiento y las emociones a través de la disciplina, y cómo vamos a lograr desarrollar el éxito de la conciliación, cómo vamos a llegar al éxito del proceso. Entonces, esa es mi opinión. Un filósofo dice que quien no tiene un objetivo claro, pues se va a demorar muchísimo en llegar a algún lugar. ¿Sí? En cambio, cuando tú tienes un lugar al que quieres llegar, pues vas a tomar el camino más corto, ¿no? Si vas a cruzar un río, pues vas a tomar una línea que te permita cruzarlo, pero si no, pues puedes dar vueltas y vueltas y vueltas. Lo mismo va a pasar en el proceso de conciliación. A veces en la conciliación, y eso lo vamos a llamar la técnica de la focalización, las partes llegan y empiezan a hablar y empiezan a dilucidar un montón de cosas, a traer cosas del pasado. Es muy importante ir focalizando las temáticas, ir resolviendo temática por temática. ¿Sí? Entonces, de lo que dijiste, que todo me pareció muy interesante, pero sobre todo eso de tener los objetivos claros, focalizarnos en una temática, sacarla, permitir que llegue a flote, porque en últimas el proceso de conciliación es darle una estructura, ¿sí? Vamos a darle una estructura para resolver un problema. Los problemas normalmente no se resuelven porque a veces cuando las personas no saben ni siquiera formular el problema, no saben buscar soluciones al problema. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el pensamiento, con la reestructuración también, muchas veces de ese pensamiento, en la forma como abordamos el conflicto. Y la invitación, que la van a ver de forma transversal, y en eso quiero ser muy insistente, es que pensemos también de forma creativa, de forma divergente, que nos salgamos del cajón, que nos salgamos de lo tradicional, porque precisamente la conciliación, al ser un mecanismo alternativo, lo que busca es eso. Y ahorita vamos a ver precisamente esa alternancia. Por eso, otro de los elementos que vamos a trabajar claves va a ser el pensamiento divergente, que lo traemos de la psicología. Vamos a ver también la solución de problemas y qué elementos podemos tener tanto del pensamiento divergente y de la solución de problemas que nos arroja la psicología. En psicología, sobre todo en psicología social, trabajamos los grupos. Analizamos el grupo. Cuando nos llega dos personas en conflicto, ya es un grupo. Y precisamente esas tensiones, esas necesidades, analizar cuál es la necesidad, la problemática que cada uno tiene, tanto de forma individual
cómo cuando se encuentran, pues va a ser fundamental. A veces, desde el principio, las personas no tienen claro cuál es su necesidad, cuál es su problemática. Entonces, mi ayuda como conciliador va a ser intentar definir qué es lo que quiere, para qué lo quiere, por qué lo quiere. Y miren que ese qué, por qué y para qué, a veces es difícil, ¿no? Conceptualmente, lograr que la persona lo piense. Pero también vamos a encontrarnos con que el pensamiento rígido de las personas cuando llegan, sobre todo ese pensamiento cristalizado, sobre todo cuando las personas, entre más adultos somos, más cristalizamos nuestro pensamiento. Entonces pensamos que las cosas son así y tienen que ser así. Entonces vamos a entrar, precisamente la conciliación es abrir a las personas a que se flexibilicen, a que vean otras opciones, a que tengan pensamiento hipotético. La idea de la conciliación es invitarlos a que cedan, ¿sí? A que pues las partes cedan para poder comprender y colocarse en el lugar de los otros, que también fue un elemento que nos regaló Sandy. Sandy, si lo estoy diciendo bien, tu nombre, en la noche de hoy. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que nos trae el día de hoy sobre el conflicto. Me confirman que están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo la presentación ya? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, profe. Vamos a analizar las formas alternativas de solución de conflicto. Ustedes yo sé que ya las conocen, no vamos a entrar en eso o a explicarlas. Vamos a mirar desde el concepto de cada una de ellas, qué elementos desde lo psicológico pues debemos empezar a trabajar. Entonces, lo primero es la definición general de las formas alternativas de solución de conflictos. Esta definición, conceptualización nos dice que lo que busca es brindar un elemento fundamental en la humanización del conflicto. ¿Qué querrá decir esto de humanizar el conflicto? O sea, de entrada nos está diciendo el conflicto, como lo estamos trabajando socialmente, está deshumanizado. Por eso la forma alternativa debe empezar a humanizarlo. Qué pena. Vean. Alguien por acá está llegando a clase, no se salió. Entonces, humanizar el conflicto. ¿Por qué está deshumanizado? Básicamente por el proceso de institucionalización en el que ha llegado nuestra sociedad contemporánea para abordar el conflicto. Entonces, la vía legal, la vía de la justicia, es una vía demorada, es una vía que le quita la voz y el protagonismo a las partes dueñas del conflicto. Se la da a los abogados, se la distancia en el tiempo, el conflicto es resuelto por otras personas. Y a esto lo llamamos la burocratización del conflicto social. Entonces, todas estas formas alternativas lo que buscan es atacar principalmente esa deshumanización, ese proceso de institucionalización donde las partes perdieron la voz, donde perdieron el protagonismo y volvérselo a dar. Con la presencia de una tercera persona que actúa como facilitadora. Entonces, ustedes no van a darle la respuesta a las personas, que también es otra de las cosas que a veces hacemos mal en los procesos de conciliación. Entonces llegan las partes y uno les dice, esto se soluciona así. No, nosotros somos facilitadores para que ellos encuentren su propia solución. ¿Sí? Nosotros vamos a orientar, vamos a agilizar ese acuerdo entre las partes, pero no les vamos a decir qué es lo que ellos quieren. Cuando yo les doy un consejo a ellos, cuando yo les doy una ecuación y les digo esto es lo mejor para ustedes, muy probablemente lo que estoy haciendo es asumir una responsabilidad que no me corresponde. Porque cuando yo asumo esa responsabilidad, les doy ese consejo a las partes de qué es lo que tienen que hacer y ellos lo asumen y después se dan cuenta que la solución era otra, que el acuerdo era otro, ¿sobre quién va a caer la responsabilidad? Sobre ustedes. Entonces, aquí mi recomendación es que como facilitadores permitan a las partes llegar al propio acuerdo que les corresponda. Otro elemento es, obviamente, solucionar el conflicto, pero también tiene un elemento educativo, porque ustedes no solamente solucionan ese conflicto, sino que evitan de forma preventiva que el conflicto se agrande.
que se convierta en un conflicto más grande, o incluso al enseñar de una forma adecuada elementos de comunicación entre las partes, están previniendo futuros conflictos, porque ustedes les están dando herramientas a ellos para que resuelvan conflictos por sí solos a largo plazo. Entonces, ese elemento educador va a ser fundamental para ustedes como conciliadores. La primera, mecanismo alternativo es la negociación. En la negociación, las dos partes, pum, estrellaron el carro, llegaron, miraron cuáles fueron los daños, quién tuvo la culpa, o los dos tuvieron la culpa, entonces dijeron, bueno, yo le pago, y no tuvo nadie más que intervenir. Lograron comunicarse adecuadamente, lograron reconocer cuál era el problema, lograron establecer las causales y llegaron a un acuerdo. Ojalá toda nuestra humanidad entendiera que una buena negociación pues nos ahorraría muchas cosas. Sin embargo, esto a veces en el día a día no se va, y por eso necesitamos de una tercera persona que nos medie, entre las partes. La negociación se da o logra sus objetivos cuando las personas se comunican adecuadamente, es decir, tienen esa habilidad de escucharse, de entender, de recibir feedback, de buscar una solución que los beneficie. Sin embargo, esto de la comunicación humana, como les decía, es bastante complejo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando yo no soy capaz de entender mis emociones, de entender por qué me molesté, y inmediatamente uno de los axiomas de la comunicación, nos plantea Habermas, es que la comunicación es complementaria. Entonces, si yo llego de mal genio, yo le prendo el mal genio al otro. Si yo empiezo a gritar, el otro empieza a gritar más duro. Ahí por allá tenemos una neurona que los neuropsicólogos han llamado la neurona espejo, que imita el comportamiento del otro. Y ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes llegan a su casa y su mamá está de mal genio, ustedes empiezan a sentirse de mal genio sin darse cuenta. Entonces, esto que ustedes, ¿qué es lo que proyectan en el otro? Va a ser fundamental en la comunicación. Otro elemento, el recibir el feedback. Llegan al consultorio y entonces yo soy el ginecólogo y llegan a pedirme una asesoría de planificación familiar. Entonces yo le digo, bueno, vas a tomar vas a aplicarte este óvulo antes de las relaciones sexuales, que es un espermicida. ¿Entiendes qué es lo que tienes que hacer? Entonces la paciente me dice, sí, doctor, yo le entiendo. Ah, bueno, listo. Entonces se va y a los 4 meses llega embarazada. Brava, porque quedó embarazada. Y entonces, ¿ahí qué falló? Falló, obviamente, fallé yo como ginecólogo porque no hice un adecuado feedback. No me aseguré que la persona estuviera entendiendo cuál era el procedimiento, qué era lo que tenía que hacer. ¿Sí? Eso nos pasa mucho en medicina, nos pasa mucho en diferentes contextos. En la conciliación también va a pasar. Entonces, las personas muchas veces no entienden en qué consiste el acuerdo o no entienden a la otra parte. Entonces, yo tengo que asegurarme que el otro está entendiendo qué es lo que estamos planteando. Y el feedback, que sería la retroalimentación. Entonces, ¿yo en qué fallé? Yo no solamente me voy a haber quedado con la paciente y decir, doctor, yo le entiendo, sino que, ¿qué fue lo que entendiste? Entonces ella me dice, no, doctor, pues que me tome una pastillita, que fue lo que pasó, es un caso de la vida real, me tome la cápsula antes de tener relaciones sexuales. Y entonces el método de planificación de los óvulos es intrauterino. Es decir, es una cápsula que se introduce de manera intrauterina y genera, con el calor corporal, los fluidos corporales, se activa y genera una barrera espermicida. Pero si la persona se la estaba tomando antes, no se intoxicó y pues por eso no le hizo ningún efecto. Entonces, como yo no me aseguré de entender qué era lo que el otro estaba entendiendo, es decir, no hizo un buen feedback, no recibí adecuadamente la información. Entonces, para comunicarme bien, yo tengo que escuchar al otro, entender al otro. Hay un refrán japonés, tenemos una boca y 2 oídos, por ende deberíamos hablar menos y escuchar más. Sin embargo, a veces eso no se da, ¿no? A veces eso no se da. El otro elemento que tenemos es el de la mediación, el otro mecanismo alternativo. Aquí aparece ya una tercera persona que es imparcial, que vamos a considerar como el mediador, también permite la negociación facilitada
Y el concepto central de la mediación es que ese tercero es imparcial. Es decir, esa persona como experto en determinada área, por ejemplo, yo como psicólogo, yo soy experto, yo soy terapeuta familiar sistémico y yo atiendo a familias, a parejas y hago acuerdos de mediación familiar. Entonces, yo les voy a facilitar a ellos un contexto, un escenario donde pueden hablar de forma segura, con unas reglas de juego, y no voy a mostrarme parcializado para alguna de las partes. Pero si llega, por ejemplo, una de las partes en una demanda de alimentos y de pronto yo tengo una historia de vida donde mi papá fue un tirano, nunca me dio plata, nunca ayudó con mis estudios, ni con mi alimentación, ni nada, y me llega esa situación parecida al consultorio, pues yo desafortunadamente eso que me pasó a mí personalmente voy a contaminarme. Y esa contaminación, si yo no tomo conciencia de ella, yo empiezo a parcializarme de pronto hacia la mamá, hacia los hijos, y una de las partes percibe esa parcialización que yo tengo. Y en ese mismo momento en que se percibe la parcialización, inmediatamente dejo de, perdí mi credibilidad o perdí ese elemento de la imparcialidad. Ser imparciales, nos plantea a nivel teórico, es una utopía. ¿Sí? Realmente no podemos ser completamente imparciales. Siempre tomamos acuerdos. Aquí lo importante es que el otro, ¿sí? Esos que me están escuchando, no perciban mi imparcialidad. Eso va a ser fundamental. A diferencia de la conciliación, la mediación como mecanismo alternativo de solucionar los conflictos sociales no es cosa juzgada. Puede ser cosa juzgada si se lleva a un centro de conciliación, a una notaría, para poder, pues, que ese acuerdo cumpla pues, como los elementos de ley. Por otro lado, tenemos la conciliación. Entonces, a diferencia de la mediación, acá también tenemos un tercero. La diferencia es que ya es un proceso de civilidad. Como dijo la compañera, es cosa juzgada, no se puede volver a tocar ese tema en el futuro, etcétera, etcétera. Aquí también miremos que el conciliador, al igual que en la mediación, es un experto en relaciones humanas, un experto en derecho y también cumple ese elemento fundamental, la imparcialidad. Otro mecanismo en el cual pues no voy a profundizar es el arbitramiento. Las partes definitivamente, el único acuerdo en el que se pusieron fue, oiga, que otro tercero se coloque de acuerdo con, porque nosotros no fuimos capaces de colocarnos de acuerdo. Eso también es otra forma alternativa de solucionar los conflictos. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Es a trabajar desde el pensamiento divergente, también conocido como pensamiento lateral en psicología, y esto nos lleva a pensar la realidad desde nuevas formas, desde nuevas vidas de pensamiento, abrir nuevas direcciones. El concepto de los binomios fantásticos o gramática de la fantasía de Jean Rodari nos invita precisamente a que pensemos de forma creativa, de forma divergente. Todos los mecanismos alternativos nos están diciendo es una alternativa distinta a lo tradicional. Entonces, si ustedes como conciliadores van a actuar como jueces, no están de entrada trabajando desde el pensamiento divergente. No están comprendiendo la conciliación como mecanismo alternativo en la solución de conflictos. Y esto también empieza desde el análisis. ¿Sí? Yo cómo analizo la situación, cómo analizo. El análisis también debe ser muy diferente que en otras vías judiciales tradicionales. Por ende, la invitación es a que pensemos la conciliación o todos estos mecanismos alternativos como la primera máquina voladora. Es decir, ¿quién inventó la primera máquina voladora? Los hermanos Wright. Los hermanos Wright. ¿Y ellos qué profesión tenían? Bicicletas, o sea, manejaban.
Un taller de bicicletas. Ellos hacían bicicletas, eso es correcto. Entonces ellos tenían un tallercito de bicicletas, ensamblaban bicicletas y con ese conocimiento lograron transformarlo y generaron un vehículo alternativo a los tradicionales, a los vehículos terrestres, y lograron dominar los aires. ¿Cómo lo lograron? A prueba de ensayo, de error. Muchas personas en esa época estaban intentándolo hacer. Ellos lo lograron porque se dieron cuenta que los elementos con los que hacían las bicicletas eran de bajo peso y lograron dominar la aerodinámica que debería tener la primera máquina voladora para poder despegar. Entonces, ese conocimiento les permitió progresar. Y ese progreso, desde lo técnico, como sistema, como concepto, que hoy en día yo quiero que ustedes entiendan que los centros de conciliación son como esa primera máquina voladora que lo transformó todo. Antes de los hermanos Wright, antes de que pudiéramos dominar el mundo, el espacio, demorábamos un montón de tiempo de un lugar a otro, era muy costoso desplazarnos. Hoy en día podemos estar en Bogotá en 45 minutos por medio de un avión, ¿sí? Hace muchos años, cuando todavía no existía todo esto, de pronto no teníamos tampoco carreteras, nos demorábamos muchísimos días, incluso cuando nos tocaba en caballo o en burro o caminando. Y eso cambió todo el escenario a nivel mundial, ¿no? La conciliación o los otros mecanismos alternativos también busca eso, busca de alguna manera cambiar nuestro sistema social. Y ustedes como conciliadores van a tener esa bandera precisamente de buscar lograr dominar todas las problemáticas sociales que se tienen hoy en día. ¿Y por qué es alternativo? Entonces, porque tiene unos beneficios de los cuales ustedes ya han hablado suficientemente, ¿no? Es mucho más rápido, le da la prioridad a las personas, es decir, lo humaniza y de entrada, pues, genera progreso social. Sin embargo, cuando hablamos de pensamiento creativo y pensamiento divergente, nos encontramos con unas dinámicas bien difíciles para poder ser abordadas. Y ustedes están pensando, listo, eso de pensamiento divergente es chévere, pero se nos ha enseñado a tener pensamiento creativo. Somos personas que pensamos de manera divergente, que se nos facilita pensar por fuera del cajón. ¿O estamos tan inmersos y la educación nos ha frenado bastante el pensamiento divergente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Sí están ahí o no? ¿Se fueron? Aló. Doc, es que no le entendí la pregunta. ¿Qué pensamos en cuanto a qué? ¿Cómo la educación frena el pensamiento creativo? Frena que pensemos de manera diferente, que pensemos de manera lateral. Porque es que, doctor, es que la educación actual está encajonada a un pasado prácticamente y la educación está formando, más no está enseñando a la creatividad, no está enseñando a innovar, está encajonada solamente a unos parámetros normales para una sociedad supuestamente. Al joven le enseñan solo de formación, se edúquese, estudie y trabaje, pero no se le está diciendo edúquese, estudie y emprenda. Esos paradigmas están muy pegados todavía. Por eso es que no se está innovando ni se están rompiendo paradigmas. Exactamente. Y miren que eso es desde muy pequeños. Entonces, ustedes estaban en el colegio y la profesora les decía, vamos a pintar una flor. Y la profesora iniciaba haciendo un modelo de flor que ella tenía en el tablero. Y luego calificaba la flor que más parecida, ¿sí? Imitación, que más parecía a la que ella había hecho. El niño que pintó la flor diferente o hizo un cactus o hizo otra cosa distinta, incluso era sancionado socialmente. Entonces, esa paradoja de pintar en clase algún elemento
Incluso si yo les digo a ustedes, piensen en un paisaje, todos hacen inmediatamente ese paisaje que hacían de niños. La montaña, el árbol, el río y la casita. Exactamente. Miren cómo lo tenemos tan instaurado, ¿no? Cómo tenemos tan instaurado sí, estos elementos en la educación. Pero, doctor, es que había... Si yo les digo, piensen en un triángulo. ¿Cuántos de ustedes pensaron en el triángulo con la cabeza hacia arriba? ¿Sí? El triángulo. Pero el triángulo también puede ser lateral, lo pueden haber visto hacia abajo. Que la mayoría piense el triángulo de esta manera, habla de esa forma convergente de ver el mundo, de esa dificultad que tenemos de salirnos, de pensar de forma distinta. Entonces, la educación nos ha frenado mucho porque además la mayoría de profesores trabajan sobre la respuesta que quieren escuchar. ¿Sí? Entonces, el profesor no trabaja precisamente con la dinámica de lo que se vaya construyendo al interior de la clase, y eso también termina pasando en la conciliación. Entonces, en vez de ser un mecanismo alternativo, traemos el mecanismo tradicional y lo convertimos, pues, le damos el nombre de alternativo, ¿no? Es decir, en ciencias sociales, eso es un eufemismo, nombrar las cosas de manera diferente, pero que al final terminan siendo lo mismo. ¿Alguien iba a hablar? No, es que era tan fuerte la educación pasada, hasta ahora está empezando a modernizar, que el niño que le gustaba jugar con muñecas era manerado y la niña que le gustaba jugar fútbol era manerada. Era el encasillamiento total y el rol masculino femenino ligado a una religión, o sea, cualquiera. Ese era el encasillamiento que se estaba dando. Hoy en día está cambiando poco a poco. Exactamente. Entonces, el bloqueo se da por muchas cosas. Entonces tenemos miedo a la crítica, del profesor, crítica de nuestros compañeros, a que se nos descalifiquen nuestras ideas. Eso también genera un gran bloqueo de entrada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a salir un momento de la presentación para poder verles la cara a ustedes. Y voy a mostrarles acá en pantalla. ¿Qué ven ahí? Un clip, muy bien. Entonces, yo hago este ejercicio con niños de 4 años. Un niño de 4 años con este clip es capaz de darme 15 funciones en un minuto diferentes a la de agarrar 2 hojas. Entonces, la técnica que vamos a utilizar para lograr superar el bloqueo de la crítica, del juzgamiento, va a ser la de la lluvia de ideas. Entonces, en conciliación, tenemos siempre que estar llamando a lluvia de ideas alternativas para buscar la solución del problema. En este momento voy a hacer un ejercicio pedagógico con ustedes y quiero que cada uno de los que está conectado a la clase me dé un uso diferente al de agarrar los papeles con el clip, ¿cierto? Que es lo tradicional. Un uso diferente que le podemos dar a este clip. Voy a empezar yo. Entre más creativo, más divergente, más loco, sea mejor, ¿vale? Entonces, yo lo voy a usar porque se me dañó el cierre del pantalón y entonces lo uso para subir y bajar el cierre. Ahora vamos, bueno, por ahí ya veo que alguien levantó la mano. Profe, yo tengo otra para sujetar el cabello también. Muy bien, para sujetar el cabello, Carmen. Como arete. Como arete. Carlos. Para sacar las SIM de los celulares de última tecnología. Para cambiarle la SIM a los celulares, muy bien. Conductor de energía. Como conductor de energía. Para darle señal al televisor. Para darle señal al televisor. Esa nunca la había escuchado. Pero ¿qué televisor?
Los canales nacionales. Yo he visto que se lo Antena de colocan radio. como donde Antena va de radio. el cable Ga- y coge no, señal. Ya gana usted, mano. Sí, los televisores que tienen TDT, los de última tecnología, si uno les pone un clic, les da los canales nacionales. Eso es totalmente Ajá. cierto. Es una antena, genera la recepción de antena, muy bien. Sí, antena de FM, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? César, Fernando, Carmen, Camilo. Como llavero, profe, podría ser. Como llavero para las llaves. Cuando por cosas del destino se le daña el botón del pantalón, puede Para, utilizar también. ajá, o de la camisa también, ¿no? Sujetador. Entonces se me También, quitó sí, el señor. botón y necesito que no quedar descamisado. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Las Miren. personas con ansiedad lo utilizan mucho para estar molestándose debajo de las uñas, por así decirlo. También. Ajá, Limpiarse las uñas. sí. Sí, una persona con ansiedad, con TDAH, entonces puede utilizarlo para estar jugando y de alguna manera calmar esa ansiedad que tiene. Muy bien. Miren, También puede cada ser vez cuando que se suelta el ruedo del pantalón, el falso, para sujetarlo. Muy bien, Isabela. Miren lo que yo estoy haciendo. Con cada vez que ustedes dan una idea, yo hago un refuerzo positivo, social. Entonces estoy validando que es una buena idea, estoy diciendo, el refuerzo es una técnica en psicología que estimula precisamente la conducta que yo quiero generar. Entonces, si yo quiero generar lluvia de ideas, si yo quiero generar pensamiento divergente, yo debo estar reforzando a las personas constantemente. Y pues obviamente no tengo un dulce, no podría darles un dulce a cada momento, entonces yo lo refuerzo por medio de una sonrisa, un agrado, con la cabeza asentando, colocando atención, ¿sí? Entonces miremos que las connotaciones positivas va a ser la herramienta desde lo psicológico que yo puedo utilizar en el proceso de conciliación cuando utilizo esta herramienta de lluvia de ideas. Muy bien. Muy bien. Otro elemento que trabajamos cuando pedimos que haya más creatividad es el movimiento. No sé si ustedes conocen a los peripatéticos, a ese pensamiento filosófico, a esa escuela de pensamiento denominada los peripatéticos. ¿La han escuchado? ¿Saben de qué se trata? ¿No? Entonces, les voy a contar entonces sobre ella. Es una escuela filosófica que nos plantea que cuando el ser humano se estanca, ¿cierto? Cuando se queda quieto, su pensamiento también se queda quieto. Entonces ellos pensaban que el movimiento constante, caminar alrededor del patio, por eso llamaban los peripatéticos, ¿sí? Es decir, caminar alrededor del patio les permitía reflexionar y ese movimiento les nutría las ideas. Entonces, estar en constante movimiento, que nuestro pensamiento también esté en movimiento, nos va a hacer pensar de forma divergente, de forma lateral, nos va a permitir reflexionar. Entonces, y la importancia de pronto de a veces reconocer el error, lo incorrecto o lo que se sale de la lógica, hace parte precisamente de reconocer ese movimiento. Y esto me trae a colación otro elemento sumamente provocador que debemos tener en la conciliación y es el de tener un pensamiento hipotético. Entonces la idea es que yo pueda, cuando abordo un problema, mirar que ese problema tiene unas variables, ¿cierto? Y poder tener en cuenta todas las variables sobre el tablero. Si yo estoy trabajando un problema de pronto de convivencia en una vivienda, en un edificio, y me llega ese conflicto dentro al proceso de conciliación, entonces yo voy a analizar, bueno, el conflicto se da entre propietarios, entre arrendadores y propietarios, con la administradora. ¿Cuáles son los actores involucrados? Tener en cuenta pues, cuáles son todos los actores. Si solamente son esas dos personas o el conflicto también se agranda de pronto a los familiares de ellos
que porque el conflicto no fue abordado de forma adecuada, pues también esas emociones ha trascendido a otras personas. Entonces, yo debo tener en cuenta las variables, ¿sí? Y hay una gran pregunta en el pensamiento hipotético y es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me lleva a mirar posibilidades que yo antes no había tenido en cuenta? Entonces, sobre todo cuando estamos generando alternativas de solución, las partes siempre vienen con un pensamiento estructurado, rígido. Esta es mi postura y yo no cambio mi postura. Invitarlos a qué pasaría si. Invitarlos a que miremos otras alternativas, qué cosas buenas y qué cosas malas puede tener esas otras alternativas. Ahí estamos abriendo el pensamiento hipotético. Yo soy sumamente pedagógico, entonces voy a hacer otro ejercicio que tiene que ver con el péndulo. Para eso quiero que alguien del grupo me cuente qué es un péndulo. A ver, vamos con Andrés. Andrés, ¿estás ahí? Andrés Camilo. Sí, señor. Andrés, Profe, para ti, ¿qué es un péndulo? es una masa que cuelga de un punto fijo que tiene la capacidad de moverse de manera oscilante. Muy bien. Entonces, es una estructura que permite el movimiento de un objeto de manera oscilante. Andrés Camilo me acaba de hacer, es decir, yo le di el concepto y él me devolvió. Aquí estoy haciendo feedback y estoy comprobando que por lo menos una de las partes entiende qué es un péndulo. Vamos a preguntarle a otra de las partes. Sonia Reyes. Sonia, ¿estás ahí? Sonia, ¿me podrías explicar qué es un péndulo con tus palabras? Sonia, tienes el micrófono apagado. Perdón, doctor. ¿Me escucha? Sí, señora. Bueno, doctor, pues péndulo para mí es como algo que cuelga y le da sostenimiento a esa base, ¿no? Pienso yo, ¿no? En mi concepto. Muy bien, Sonia. ¿Y cuáles serían las variables involucradas en un péndulo? Las variables serían, a ver, para mí sería como la cuerda, y sería también como lo que le da sostén, no sé cómo de pronto escribírselo, doctor, la verdad no. Bueno, muy bien, entonces tenemos el eje, ¿sí? Tenemos el eje, tenemos la cuerda que sería de donde cuelga el objeto, tenemos el objeto también, el objeto en sí tiene un peso, y ¿qué otro? Que para que exista movimiento pendular, ¿qué más necesitaremos? Además de la cuerda y el peso. La persona que lo guía. Necesitamos la fuerza inicial que inicia el movimiento, ¿cierto? Sí, la fuerza, de pronto la fuerza de la persona. Muy bien, Sonia. Entonces tenemos tres variables. Fuerza, longitud y peso. Ahora, Sonia y Andrés, que son los involucrados en este conflicto, vamos a determinar. Es un problema de la física que resuelven los niños cuando tienen 12 años. Listo. Entonces, ustedes se van a enfrentar entre ustedes los dos. No me lo googleen, no se vale googlearlo. ¿Entre quién y quién, doctor? Perdón, doctor, ¿entre quién nos vamos a enfrentar? Ustedes los dos. Sonia y Andrés se van a enfrentar los dos para resolver el problema. Listo. Listo. Entonces, el problema es el siguiente. ¿Cuál de las tres variables es la que determina el movimiento pendular? ¿La longitud de la cuerda, la fuerza o el peso? Peleen. ¿Puedo escoger una sola o puedo escoger las tres? Estamos escogiendo, no, para que exista el movimiento, muy bien Andrés, para que exista el movimiento,
tienen que estar las 3 variables. Pero vamos a mirar cuál de esas 3 variables es como la esencial para que exista mayor movimiento pendular. Yo diría que la longitud. Yo también iba a decir que la longitud. Bueno, entonces ese conflicto ¿Tengo se que explicar resuelve por qué? fácil porque todos están de acuerdo. Yo también Ahora, estoy de acuerdo con la longitud. Listo, perfecto. Entonces ahora, más allá de la respuesta, quiero la argumentación detrás de la respuesta. Entonces, ¿por qué Sonia cree que la longitud y por qué Andrés cree que la longitud? Bueno, doctor, yo pensaría que la longitud es porque es la que permite el movimiento, le permite dar el movimiento y es como para mí es la base, ¿no? Porque somos la misma cuerda y la cuerda es la que hace que el péndulo gire, ¿no? Que el péndulo se mueva. Gracias. Sonia, Andrés. Profe, yo voy por el mismo camino de Sonia. Yo pienso que independiente del peso, entre más larga la cuerda, es más amplitud que le da de movimiento para cualquiera de las partes. Bueno, ahora le pregunto a Leonardo. Leonardo, ¿tú estás de acuerdo con las respuestas de Andrés y de Sonia? Leonardo, ¿estás ahí? Sí, profe, sí, señor. ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿O crees que de pronto la variable del peso es más importante o de la fuerza que aplicamos inicialmente es más importante? Estoy de acuerdo con los dos compañeros, las dos son importantes, el peso, la cuerda, hacen parte de esas variables. Bueno, ¿cómo llegamos a esa respuesta? Andrés, ¿cómo llegaste a esa respuesta de que era la longitud? ¿Qué pasó en tu cabeza? Porque la pregunta era ¿qué le da más como amplitud al movimiento? Entonces, no sé, fue como la conexión, porque yo inicialmente pensé que eran pues claramente las 3, pero pues me dijiste que era solo una, entonces yo escogí esa porque entre más larga, más espacio tiene para poder recorrer. Listo, pero entonces acá lo que me estás diciendo es que tú hiciste un pequeño experimento en tu cabeza y empezaste a mirar todas las variables. Entonces, si yo le aplico más fuerza, ¿qué pasa si le coloco más peso o menos peso? Si le coloco más longitud o menos longitud. Y empezaste a combinar todas las variables. Sí, en mi mente una vez se creó una cuerda muy pequeña y una bola muy pesada. Independiente de la fuerza que yo aplique para moverla, no se va a mover mucho porque no tiene la longitud suficiente para poderse balancear correctamente. Pues te cuento que ambos, pues creo que todos los del grupo tienen pensamiento hipotético deductivo. Es decir, esa capacidad de analizar todas las variables y ese pensamiento tenemos que llevarlo a los procesos de conciliación. Entonces, ser capaces de combinar todas las variables para poder encontrar una solución adecuada a nuestros problemas. Bueno, muy bien. Ahora les voy a preguntar, ¿el agua y el aceite se mezclan? No. No. ¿No? No, definitivamente no. Ahora quiero que se salgan del cajón tradicional y que encuentren una forma para mezclar el agua y el aceite. ¿Sí se dan cuenta la dificultad de la educación? Desde cuando vimos química, nos dijeron el agua y el aceite no se mezclan. Cuando estábamos en la clase de cocina, nos decían que si usted echaba agua y aceite, nos quemábamos, que no se podían mezclar. Y en química vemos que no se mezclan porque tienen densidades diferentes. Pero ahora yo les digo, el agua y el aceite sí se mezclan. ¿Cómo podemos mezclarlos? El agua y la mezcla. Calentándolo. Por medio del calor. Sí, por medio del calor. Por medio del calor, ¿quién nada más? Para hacer arroz. Ajá, ¿qué más? ¿Quién más cree que se puede mezclar el agua y el aceite? ¿O cómo? Más bien, ya les dije que sí se podía. ¿Cómo podemos lograrlo?
Evaporación, por evaporación. Ah, pues si se evapora el agua, pues solamente nos queda el aceite, pero no quedan mezclados. Pero a una distinta temperatura sí se podría. Distinta temperatura del agua, distinta temperatura el aceite podría llegarse a eso. Pues digo, una hipótesis acá. Una hipótesis, muy bien, una hipótesis. ¿A alguien se le ocurre aplicarle un tercer elemento? ¿Congelando el agua? ¿No? Uy, si yo tengo un hielo y lo echo al aceite, ¿será que se mezcla? ¿Con qué? ¿Un hielo? Hielo es el agua congelada, si se lo echo al aceite, ¿se mezclará? Ah, no. No. Si el aceite está frío. Es que, doctor, el agua se va para el fondo. Entonces, por eso es que el aceite sube y eso es una mezcla, pues, heterogénea, no homogénea, sino heterogénea. Exactamente, necesito crear una mezcla homogénea entre el agua y el aceite. ¿Cómo lo hago? Pues la única manera que yo veo es cocinándolo, haciendo agregando un tercer No, porque material. cuando lo cocino se evapora uno y me queda el otro. el arroz. Cuando hago el arroz, el agua se hace crecer el arroz, lo que sobra se evapora, pero no se mezclan. No se mezcla. Con un tercer elemento como un sodio o algo así. Centrifugándolo de huevo es la solución. Entonces, cuando yo cojo la clara de huevo y le echo el agua y el aceite y lo revuelvo, eso me permite hacer, la clara de huevo, ese tercer elemento me permite hacer la unificación de las dos dimensiones, porque la clara de huevo hace que los dos elementos tengan una densidad similar. Entonces, cuando las personas llegan al centro de conciliación, llegan como agua y aceite. ¿Sí? Cada uno con su estructura de pensamiento, no quiere ver a ninguna de la parte. Y ustedes vienen a hacer esa clara de huevo. Ustedes son catalizadores sociales. Un catalizador es un elemento en química que se usa para agregarlo a una mezcla y acelerar o facilitar que se dé una reacción química. Entonces, un catalizador social, que sería lo que ustedes van a hacer, es lograr que el agua y el aceite, algo que aparentemente no se mezclara, ¿sí? Algo que aparentemente no pudiera, que fuera como no conciliable, logre ser conciliable. Miren la importancia de ustedes dentro de este proceso de conciliación. Para finalizar la parte teórica, entonces vamos a hablar de la dirección del pensamiento. Edward de Bono, que también trabaja sobre el pensamiento creativo y el pensamiento divergente, nos plantea que cuando analizamos un problema, cuando empezamos a plantear el problema, debemos colocarnos estos 6 sombreros. Primero, el de los hechos y las cifras. Segundo, las emociones y las opiniones. Entonces, por ejemplo, en una demanda de alimento, ¿cuáles son los hechos y las cifras que yo debo tener en cuenta? Que sean los papás. Las ganancias. ¿Cuánto gana cada una de las partes? Muy bien. ¿Qué más? La edad de los niños. Los antecedentes, las necesidades de los niños, con qué venían acostumbrados los niños. ¿Qué más? Las edades de ellos también. Necesidad frente a capacidad. Necesidad frente a capacidad. Exactamente. Si están estudiando, si están escolarizados o no están escolarizados. Número de hijos, 1, 2, 3. La cantidad de hijos, muy bien. Miren todos los hechos y las cifras que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy analizando el problema. Pero también tengo que analizar las emociones y las opiniones que las personas tienen al respecto. ¿Qué emociones y qué opiniones podría tener una mamá o un papá frente a una demanda de alimentos?
Que la plata es para que, si es el señor el que va a pagar, que la plata es para que la señora salga los fines de semana a tomar y que sus niños no van a tener nada. Y la Muy señora bien, tiene entonces, la expectativa de que es muy poquito lo que le va a dar porque los niños necesitan más y no quiere que comparta con la otra pareja si llega a tener otra pareja. O la expectativa es decir que es que le está dando mucho dinero. Sí, también. Sí. entonces, normalmente las personas llegan con esas opiniones, con esas emociones, y esto hace que se nos olvide realmente cuál es el problema en cuestión, ¿no? O sea, cómo eso también contamina de alguna manera el problema que estamos trabajando. Pero esto es un elemento fundamental que yo también tengo que tener en cuenta como conciliador. ¿Qué emociones trae el otro? Ahora, el pensamiento, el sombrero negro y el sombrero amarillo habla de, cuando yo analizo un problema, yo tengo que verlo de manera dicotómica. O sea, yo tengo que ver los aspectos negativos y los aspectos positivos del problema y también de las soluciones. De alguna manera, es invitarnos a ver esto de forma objetiva y de manera positiva el sombrero amarillo. Tengo que analizarlo de forma creativa, ¿cierto? Sobre todo las opciones, analizarlo de otras maneras. Y el sombrero azul desde el área normativa. Entonces, en el sombrero azul, ahí ya diría, bueno, ¿qué nos dice la jurisprudencia? ¿Qué nos dice la ley? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los mínimos, los máximos? ¿Quién tiene responsabilidades? ¿Quién no? Desde el acuerdo y el consenso social. Entonces, si yo me pusiera esos 6 sombreros cuando analizo un problema, nos plantea Edward de Bono, yo estoy analizando el problema más a profundidad. Muy bien, entonces ahora sí vamos con el ejercicio en cuestión. Regálenme un minutito mientras abro los documentos para trabajar. En este momento les voy a compartir los documentos para el trabajo en grupos. Bueno, entonces los voy a invitar a que vayamos al módulo virtual. Vamos a encontrar en foros de discusión, vamos a encontrar el material de guía de análisis de conflictos. Entonces, cuando ustedes entren aquí al módulo de entrenamiento, van a encontrar la guía de análisis que les voy a mostrar y un documento en PDF que se llama la intervención mediadora. Este documento lo vamos a utilizar para una parte del trabajo. ¿Listo? Y vamos a hacer el trabajo sobre este documento. O sea, van a descargar estos archivos que encuentran en el foro de discusión. En el foro no quiero que me suban nada, solamente busqué un lugar donde poderle subir el repertorio que fuera el material que vamos a utilizar en clase. Listo, entonces. La parte práctica de esta asignatura es que yo les voy a dar un caso, y ustedes van a analizar el caso y van a utilizar esta guía del conflicto. Esta guía del análisis del conflicto es una actividad pedagógica para que pongan en práctica todo lo que acabamos de aprender. Lluvia de ideas, pensamiento divergente, focalización, mirar el comportamiento no verbal, las emociones, qué es lo que quieren las partes, etcétera, etcétera. Entonces, no es que cuando ustedes tengan una conciliación, ustedes vayan voy a sacar la guía que el profesor. No, la idea es que lo podamos interiorizar. Esto se hace de manera
rápida cuando están en el proceso de conciliación, en la medida en que ustedes ya lo tienen interiorizado. Entonces, esta guía de análisis es una estructura pedagógica que es como el resultado de aprendizaje de la noche de hoy, y lo vamos a hacer en grupo. La primera parte, el equipo conciliador. Aquí me van a colocar los nombrecitos de los nombres de ustedes como equipo que va a hacer ese análisis. Luego, el motivo de conflicto. Entonces, el motivo de conflicto nos lo da el convocante, ¿sí? Esa persona que llega al consultorio jurídico a decir, me pasa esto, quiero un proceso de conciliación y esto es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuál es el motivo del conflicto inicial? Luego vamos a tener la identificación de las partes, que va a ser muy importante cuando revisamos los hechos y las cifras, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta el nombre de las personas. Estos datos se los pueden inventar. El nombre, la ocupación, la ciudad de origen, ¿sí? Tanto de la parte 1 como de la parte 2. Luego vamos a ver los antecedentes del conflicto. Entonces, ¿qué es todo lo que pasó antes de que sucedieran los hechos? Y que esos elementos son fundamentales para poder analizar el problema. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta las relaciones de poder entre las partes, ¿no? O sea, si son vecinos, si son hermanos, si son tíos, si son hijos y padres, ahí me está mostrando las relaciones de poder que hay entre las personas. Por ejemplo, si hubo abandono, todos los antecedentes que podemos analizar. En el mapa de la situación del conflicto vamos a utilizar otra herramienta que lo llamamos la cartografía social. Entonces, por medio de un dibujo, de un gráfico, vamos a representar de manera abstracta cómo sucedieron los hechos. Si yo veo el choque de un carro, llega el de tránsito, ¿qué es lo primero que hace? Un croquis, ¿cierto? Ese croquis, entonces, pinta los carritos, toma las distancias y de alguna manera ese croquis nos da elementos para poder entrar a analizar qué fue lo que pasó, ¿sí? Si la persona iba demasiado rápido, si se partió donde no era, si se pasó un semáforo, si, bueno, esos elementos contextuales, ¿no? Entonces, ustedes acá me pueden dibujar dónde sucedieron los hechos o me pueden hacer un mapa que me muestre el conflicto por medio de palabras, por medio de dibujos, como quieran hacer, ¿sí? Aquí el truco está en que es una abstracción de la realidad. Entonces, muchas veces, la invitación a los conciliadores es que cuando están escuchando a las partes, vayan escuchándolo con la escritura, y a veces en la escritura también yo puedo hacer gráficos para poder entender cómo sucedieron los hechos. La siguiente parte tiene que ver con la identificación del conflicto. Entonces, como les he venido diciendo, lo primero que nosotros hacemos es identificar que realmente existe un conflicto. Porque si no existe un conflicto, pues ¿para qué vamos a seguir en el proceso de conciliación? Entonces, cada una de las partes me cuenta cómo define el problema, qué sentimientos tiene. ¿Se acuerdan del sombrero rojo de las emociones y las opiniones? ¿Qué sentimientos tiene cada una de las partes? Ojo, la comunicación analógica, o que llamamos también el lenguaje no verbal. En esta parte, en la comunicación analógica, entonces vamos a escribir, la persona se cruza de brazos. Bueno, ¿qué significará eso? La persona tiene una mirada fija, desafiante. ¿Qué significará una mirada fija? La persona sonríe. Bueno, ¿qué interpretación hay detrás de eso? De ese lenguaje no verbal que tienen durante ese primer momento. Luego vamos a empezar a gestionar el conflicto. Entonces ya cuando empezamos a gestionar el conflicto y analizar el conflicto, vamos a mirar las posiciones que tienen las partes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué lo quieren? ¿Y para qué lo quieren? Aquí a veces me dicen, pero profe, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es qué es lo que yo quiero, la razón y el argumento para por qué lo quiero y para qué lo quiero. Y ahí se me salió y vamos a volver a entrar a veces.
Bueno. Luego pasamos al estilo de gestión del conflicto. Este estilo de gestión del conflicto es de ustedes. Entonces, el grupo, la idea es que analicen según su tipo de personalidad, según como ustedes ven el conflicto, lo que creen del conflicto, cuál sería, según ustedes, acá no hay respuesta buena ni mala. Existen tres formas de gestionar el conflicto: una gestión facilitadora, una evaluadora y una transformativa. Marcan con una X. Aquí lo importante, lo que voy a calificar, es la argumentación. ¿Por qué escogieron esta, no? O sea, ¿por qué creen que ustedes se identifican más con una que con otra? Para esto, entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde sacamos eso? Entonces, ahí está el PDF. Entonces, en el PDF vamos a encontrar la definición de cada uno de los modelos, ¿sí? El modelo transformativo, en qué consiste, qué es lo que busca, cuáles son los aspectos positivos, los aspectos negativos de cada uno de los modelos. Y ustedes, a partir de la lectura de esto, pues van a dar respuesta a ese apartado. Luego viene la definición conjunta del conflicto. Entonces, en esta definición conjunta, a diferencia del motivo inicial, yo ya he analizado no solamente la parte del convocante, sino también la del convocado. Entonces, aquí ya tengo en cuenta los elementos integradores que me permiten vislumbrar que existe un conflicto, ¿cierto? Acá está la contraposición de las partes. Acá ya veo ambas partes oponiéndose porque tienen necesidades diferentes, porque identifican el problema. Luego, utilizamos la técnica de la focalización. Entonces, a partir de esto, escogemos unos temas que podrían ser tratados durante la agenda de conciliación. Entonces, pues, la idea es que escojamos 4 temas, pero solamente vamos a llevar al análisis para el ejercicio pedagógico 1. Entonces, de esos 4 temas, escogen uno, lo colocamos acá, y luego vamos a analizar ese tema. Entonces, la idea es que las partes nos den opciones para poder resolver ese tema a tratar y cuáles serían las ventajas y las desventajas de esas opciones. ¿Listo? Aquí deben haber más de 2 opciones, o sea, por lo menos 2, mínimo 2 frente a ese tema en cuestión, por cada una de las partes. Y acá el análisis también debe ser de ventajas y desventajas de cada una de las opciones. Aquí entonces estamos utilizando, cuando colocamos opciones, lluvia de ideas, que sería la técnica que también vimos, y aquí en ventajas y desventajas, ese pensamiento dicotómico de pensar cuáles son las cosas buenas y las cosas malas de cada una de las opciones. Para finalizar, y no menos importante, los posibles acuerdos. Entonces acá ya, a partir de eso, entonces ¿a qué acuerdos llegan las partes? Esto no es un acta de conciliación. Ojo, no es un acta de conciliación. Se parece a un acta de conciliación. Y pues aquí lo pueden redactar desde lo jurídico, como lo quieran, pero lo importante es que las partes lo entiendan. ¿Listo? Entonces, son las 7:34. Yo les voy a dar el caso y ustedes van a dirigirse en el chat. En el chat, ustedes, aquí cuando están aquí en el grupo, equipos, módulos de entrenamiento de noche. Perdón, doctor Andrés Zárate. Esto, sí, como no todos están conectados con el usuario y pues algunos están teniendo inconvenientes con el usuario, yo ya los tengo organizados en las salas. Simplemente me dices cuándo ya los envío a las salas, cuánto tiempo van a estar ellos reunidos en las salas y los devolvemos a la sala principal para que hagan la retroalimentación contigo. Listo, Sonia, perfecto. Sí, Sonia, lo que estaba hablando, ¿cierto? No, con Jenny. Ah, Jenny. Es que no me sale exactamente. Listo, perfecto, Jenny. Primero les voy a contar el caso para que luego sí se pasen a la sala. ¿Listo? Listo, tranquilo, yo estoy acá. Entonces, la idea es que se pasen acá a las salas que les está diciendo Jenny.
que son las que están acá. Sí, pero yo los voy a enviar directamente a las salas. Yo creé ya las salas, los organicé y yo los envío directamente a las salas para que no tengan ningún inconveniente. Perfecto. Entonces, el caso es el siguiente. El caso es el siguiente. Este es el conflicto entre dos vecinos. La persona que pide el proceso de conciliación lo pide porque su hijo fue agredido por un perro pastor alemán de 8 años de edad. Su hijo también tiene 8 años de edad. La agresión que le hizo el perro fue una mordedura en el rostro que le dio 1 mes de incapacidad. La solicitud del papá del niño es que se sacrifique al perro, ya que pues, considera que es un peligro para el conjunto y para el niño, y el niño está sufriendo de ansiedad debido a esa situación. Listo, hasta ahí tenemos el motivo inicial del conflicto. Ahora les voy a dar elementos para el resto de cosas que también tienen que analizar. Por otro lado tenemos a el dueño del perro. Elemento antecedente es que el dueño del perro, la esposa se le murió hace 3 meses y su perro es lo único que tiene afectivo en el mundo. No tiene hijos, no tiene más familia, solamente es el perro con él. El perro, a partir de, bueno, los hechos sucedieron en el patio. Ellos son 2 vecinos que comparten un patio, digamos que no estaba, cada uno pues tiene su patio, pero pues es de fácil acceso de un patio al otro. Entonces el niño se pasó al patio del vecino, donde estaba el perro, le empezó a tirar piedras, descalabró al perro, el perro también tuvo que ser llevado a la veterinaria para arreglarle ese problema, que pusieron alrededor de 15 puntos. Y el perro, pues, al verse agredido, muerde al niño. El niño tiene antecedentes de maltrato a otros animales, de cazar tortugas, de enterrar tortugas en el patio. Es un niño que es muy hiperactivo. Y otro elemento fundamental es que el niño casi no cuenta con supervisión de sus padres. ¿Sí? Pasa mucho tiempo solo. Ambos son propietarios, son miembros fundadores de ese conjunto de casas. Ninguno de los dos piensa irse, pues por ende, de su estructura, pues de su infraestructura física del hogar en el que viven. Entonces, ahí ya tienen los elementos, el resto lo pueden llenar, lo pueden inventar muchos más datos. Esos son los elementos centrales. La idea, ¿cuál es? Son las 7:40. Tienen para trabajar hasta las 10. Ahorita entonces van a irse para a los grupos de trabajo y yo más o menos a las 8:10 empiezo a entrar en cada uno de sus grupos para resolver las preguntas que tengan sobre el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de que pasen a todos a las salas? ¿O quedó todo claro? Profe, una pregunta. Perdón. En el último punto donde su merced decía como consecuencias, ¿era? Ya le digo la palabra exacta. Ahí sería como las fórmulas de arreglo donde dice posibles acuerdos. Ahí esa sería... es la fórmula de arreglo. Esa es la fórmula. Digamos que esas serían las fórmulas de arreglos que nosotros podemos proponer al momento de que los acuerdos que presente el convocante y el convocado no estén de acuerdo. Entonces nosotros como conciliadores podemos presentar 3 fórmulas de arreglo mínimo, o digamos no, máximo. Se supone que aquí no les presentamos las fórmulas de arreglo, sino que este fue el acuerdo al que llegaron las partes. Aquí el posible acuerdo es el vamos resultado. a trabajar desde hicimos también nuestro trabajo, que logramos que ellos dieran diferentes fórmulas, gestionaron, invitamos a que analizaran las fórmulas y ellos mismos llegaron al acuerdo.
Ah, ya. ¿Listo? ¿Qué hicieron Sí, con el señor. chino? Yo ya tengo la Bueno, solución. si no hay más preguntas, entonces me voy a desconectar y más tardecito entro por los grupos, ¿vale? Listo, Doc. Listo, Doctor. perfecto. Jenny, entonces ya puedes pasarlos. Listo, ya se están abriendo las salas, entonces ya ahorita en unos 2 minuticos ingresan ya cada uno a sus grupos. Listo. Chao, chao.